Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes. Hoy 7 de noviembre, un mes desde que comenzó la guerra en Israel, un mes de aquel sábado negro, horroroso, que sufrió no solo la gente que estaba en la frontera con Gaza, sino todo un país. Amigos, sigo en la ciudad de Eilat, en el extremo sur de Israel, en la costa del Mar Rojo. Pero antes de comenzar el video, una pequeña anécdota. Yo sé que en latino ustedes le dicen ciudades hermanas, pero en Israel nosotros solemos decir ciudades gemelas, aquellas ciudades que suelen hacer colaboración o que se identifican unas con otras. La otra vez, cuando estaba en Tel Aviv, les contaba que la ciudad gemela, una de las ciudades gemelas, es mi querida Buenos Aires de Argentina, por el parecido que tiene en la vida entre Tel Aviv y Buenos Aires. Y como ven aquí detrás mío, hay algunas ciudades gemelas de Eilat que ustedes conocen. Por ejemplo, Arica, en Chile, aquella ciudad en el norte que, según tengo entendido, es la ciudad que menos lluvia cae en todo el año del mundo. ¿Por qué es gemela con Eilat? Porque aquí, si caen lluvias 2 o 3 veces por año, una semana es lo máximo. Vemos Acapulco, una ciudad balnearia, una ciudad de turismo. Y esta ciudad de Eilat se caracteriza por el turismo y por ser una ciudad balnearia en la cual viene de todo Israel y de muchos lados de Europa aquí gente solo para veranear. Acá la mayor cantidad de lugares son turísticos, son hoteles. Y nosotros también solemos venir aquí cuando nos queremos despejar de todos los problemas que tenemos en el norte en Israel. Otra de las ciudades que podemos ver es California, Los Ángeles, creo, ¿a dónde está? Los Ángeles, California. Los que estuvieron allí saben de que es una ciudad también costera, también en el océano, que está rodeada de montañas. Y cuando enseguida les muestre el paisaje de esta ciudad de Eilat, van a ver también las montañas de Moab enfrente nuestro. Pero hay una ciudad que a mí me llama la atención, que está aquí, que se llama Sorrento. Y cuando fui a ver de qué ciudad se trataba, qué se trataba Sorrento, porque no la conozco, me di cuenta de que es una ciudad cerca de Nápoli, en Italia, en la cual las celebridades de Italia, la gente famosa, suele ir allí a veranear. Es un lugar muy, pero muy chiquito y exclusivo. Y realmente Eilat tiene eso parecido, de que muchas de las celebridades de Israel suelen descender a Eilat para pasar sus vacaciones. Eso sí, cuando yo dé ahora un paseo por esta ciudad, van a ver que se trata solo de gente refugiada, evacuada, que vinieron de muchos lugares de la Franja de Gaza, ya sea de ciudades, de kibbutz, de moshav, o gente que vive por ahí en los suburbios. Están todos desalojados, están todos viviendo aquí permanentemente. Les hice videos sobre gente y realmente intenté buscar gente con familiares secuestrados en Gaza. Conseguí muchos, pero ninguno quiso hablar conmigo, ni siquiera los de habla hispana. Están hasta acá de hablar, me dijeron. Hay que empezar a hacer. Amigos, este video se lo quiero dedicar al mes de la guerra, hacer una especie de resumen y volver a decirles de que todos nosotros tenemos que tomar una posición. Tenemos que saber si estamos del lado del bien o del lado del mal. Tenemos que saber qué queremos hacer con Gaza. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué postura tienen con los secuestrados? ¿Qué postura tienen con los desaparecidos? ¿Qué postura tienen con el ejército de Israel? ¿Qué postura tienen con el gobierno de Israel? ¿Qué postura tienen ustedes hacia el mundo que nos repudia y nos condena? ¿Qué postura tienen contra las Naciones Unidas? Amigos, es hora de decidirse. Pasó un mes. Israel empezó a volver a su rutina y esto a la gente que está aquí no le gusta para nada. No le gusta para nada de que mis nietos estén en el jardín de infantes como si nada fuera, de que mi esposa está trabajando. Los tránsitos, los embotellamientos, los lugares de disfrute, de alegría, ya sea cines, teatros, restaurantes, empezaron a llenarse en Israel. Y si bien es un deseo nuestro el de volver a la rutina, es el peor enemigo para esta gente que está acá, porque dice que así nosotros nos estamos olvidando de ellos. ¿Qué les parece? Vamos a empezar a caminar. Voy a entrar también un poco en el Mar Muerto si puedo. Y vamos a hacer un resumen de todo lo que pasó hasta ahora,
que hoy se cumple un mes. Amigos, gracias por participar. Vamos. Estamos con ustedes y solamente unidos venceremos, dice este cartel que adorna esta esquina y muchas de las esquinas de la ciudad Eilat. En el cartel electrónico vemos a algunos de los secuestrados que aún están en Gaza de rehenes. Incluso Kfir, que hoy cumple un mes allá, en Gaza. Es decir, que ya tiene 10 meses de vida. Eilat es como el paraíso. Cuando les muestre esta ciudad entenderán el motivo. Un paraíso que hoy intenta acoger la gente que viene del infierno. Nada más y nada menos. Físicamente, así de linda es Israel. Hoy está golpeada, es verdad, en su alma, pero dentro de poco, con la ayuda del Creador y el ejército de Israel, saldremos también de esta situación. Una situación que comenzó el 7 de octubre, un sábado, hace exactamente un mes. Vamos a comenzar a recorrer la rambla de esta ciudad y sus imponentes hoteles. Ese es el hotel que se llama Herodes y cada uno de los mismos, de los hoteles, lleva el nombre de algo relacionado con la Biblia. Verán el nombre del hotel vecino, Dan, otro vecino, Rey Salomón, Reina de Saba, Mar de Juncos, César, qué sé yo. No recuerdo todos, pero todos están relacionados con la Biblia, como les dije, y por si hay alguien que no lo sabe, el mar que vamos a ver es el Rojo, aquel famoso mar de juncos que alguna vez se abrió en dos para que el pueblo de Israel llegue hasta este mismo lugar y acampe. En la Biblia llaman a Eilat Etzion Geber, y aquí, amigos, descansó algún día Moisés y sus hermanos Miriam y Aarón. Todo un pueblo rumbo a su tierra prometida estuvo aquí alguna vez acampando. Ese pueblo no tuvo que enfrentarse al Hamás, es verdad, pero no faltó enemigos que se le crucen por el camino. Y como a ellos, también el Hamás desaparecerá del mapa, de las páginas de la historia. Amigos, este desastre comenzó durante un día de reposo que además era un día festivo religioso. Aquel día que la Torá nos ordenó descansar luego de 7 días de festejos a más no poder por la fiesta de los tabernáculos. Un día que los terroristas de Hamás atacaron Israel por tierra, aire y mar. Nos despertaron a las 6:30 por las sirenas de guerra y tuvimos que escondernos en un refugio antibombas en varios momentos del día. Los que viven en la frontera con Gaza, la mayor parte del día, incluso toda la noche de aquel sábado. Los terroristas de Hamás asesinaron, secuestraron, violaron, decapitaron y quemaron vivas a miles de personas inocentes. Se salvaron muy pocos. Ni los bebés, los adolescentes, las mujeres, los ancianos o los niños pequeños fueron salteados a la hora de masacrar. Hamás atacó judíos y no judíos, israelíes y extranjeros, ciudadanos y turistas, como la familia que llegó, por ejemplo, a celebrar el cumpleaños de su abuela y fue secuestrada de la casa de su anfitriona. Amigos, ¿cómo es posible que todos los seres humanos del mundo no se sientan indignados? ¿Cómo es que no ven que fuimos atacados todos? En el fondo, todo ser humano sabe la diferencia entre el bien y el mal. Sabe que sin importar tu edad, tu religión, ni tu afiliación política, nunca está bien secuestrar de sus hogares a niños y bebés o arrancarlos de los brazos de sus madres y golpearlos, quemarlos, decapitarlos y violarlos. Nunca pueden justificarse esos crímenes y luego encima culpar a las víctimas. Amigos, podría haber sido a cualquiera de nosotros, ténganlo en claro. A Hamás no le importa si eres judío, norteamericano, cristiano, musulmán, ni siquiera palestino. Si hubieras estado en el sur de Israel aquel 7 de octubre, tu vida hubiera estado en peligro. Eilat está llena de gente árabe musulmana, quizá las veamos, que su casa fue destruida, saqueada, su gente secuestrada y sus mujeres violadas y decapitadas. Estos son niños que por el momento no estudian, les cuento, tienen instructoras voluntarias que los distraen y los sacan a pasear. Esto no se trata de tierra. Hamás no busca solo matar a cada judío que camina sobre la faz de la tierra. Su objetivo es provocar el caos y destruir la vida humana porque sí. Les decía que la primera línea de ataque es Israel, pero que el Hamás, el terrorismo, no se detendrá allí.
Ellos también irán por ustedes si no los detienen, incluso por todos aquellos que aún no los consideran terroristas. Despierte, mundo, despierten, amigos. Esta es una guerra contra la humanidad. Hoy tenemos la oportunidad de tomar una decisión. Y no es una elección entre dos países, dos tierras o dos puntos de vista políticos opuestos. Es una elección entre el bien y el mal, entre la humanidad y la barbarie. Todos deben defender lo que es correcto. Y es tan claro como estas aguas cristalinas. Miren su transparencia, amigos. Así es también la verdad y no tiene dos caras. La decisión de elegir el lado del bien hoy es más difícil que nunca, lo sé. Cualquier palabra que escribas en apoyo a Israel en las redes sociales recibirá odio y desafíos directos de miles de personas que desean destruir a la nación judía. Es verdad. Ellos usan la causa para demostrar su postura antisemita y pareciera que sus opiniones tienen validez porque son muy ruidosos, apasionados. Su tamaño es masivo. Pero no se equivoquen, no nos equivoquemos. Esa es la voz del mal. A aquellos que ya se han puesto de pie y continúan apoyando a Israel y a todos los judíos, les damos las gracias. No pueden imaginar la esperanza y la luz que traen a todos y cada uno de nosotros. No dejen que el mundo cometa los mismos errores del pasado. No es que no nos podamos defender, hablo de Israel. No es que no nos podríamos arreglar sin vuestra ayuda. Pero lo que ustedes hacen, aquellos que están del lado de Israel, por supuesto, ayuda un montón a la lucha mediática contra la lacra mundial que condena a mi país constantemente. De todas maneras, yo, personalmente, prefiero que me condenen a que me consuelen. Que me consuelen por haber perdido la guerra o por las muertes que tendríamos de no defendernos. Creo que quien se queda callado y tranquilo en su comunidad, en su iglesia, su sinagoga o incluso en su mezquita, eligió un bando. El mundo, Dios, recordará qué lado eligió cada uno. Recuerden. Y yo te pregunto, les pregunto a ustedes, cuando se escriban los libros de la historia, ¿de qué lado querrás ser recordado? Amigo, conéctate con tu alma interior y haz lo correcto. Es hora de despertar, tomar la decisión de hablar, educarte a ti mismo y a los demás y proteger lo que es decente y moral en este mundo. Si tú no lo haces, si ustedes no lo hacen, ¿quién lo va a hacer? Tenemos que luchar contra las mentiras y las calumnias y a la vez saber por qué Israel actúa como actúa. No hay que rendirse. Y si, por ejemplo, ustedes leen por ahí la frase más popular del último mes, Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, deben saber con hechos la verdad. En las protestas que hubo por todo el mundo, se escuchó cantar: Israel, Israel, no puedes esconderte, te culpamos de genocidio. Amigos, algunas figuras influyentes hicieron eco de esta acusación sin ninguna base. Esta calumnia tergiversa y menosprecia el concepto mismo de genocidio. Deliberadamente confunde el uso cínico de escudos humanos por parte del Hamás en su guerra contra Israel como evidencia de crímenes de guerra israelíes e invierte hábilmente la concepción que la gente tiene de Israel como una nación fundada después de un genocidio masivo de los judíos y nos pasan a acusar del mismo crimen que ayudó a dar lugar al nacimiento de Israel hace 75 años. La Convención Internacional para la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio de 1948, presten atención, definió el genocidio como crimen o crímenes cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Esto suena muy parecido justamente a lo que está haciendo el Hamás, que está dedicado a la destrucción de Israel y a matar a todos los judíos del mundo. Al luchar contra Hamás, Israel persigue objetivos militares, es verdad, tratando de erradicar al Hamás, que fue definido como un grupo terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea, Gran Bretaña y otras naciones. Además, intenta rescatar a los prisioneros israelíes y no israelíes mantenidos como rehenes en Gaza. La intención de Israel es la victoria militar y no la muerte de civiles. Les dije que hay primos musulmanes evacuados. Aquí los tienen.
Habiendo un juzgado mundial que juzga por crímenes de guerra, imagínense amigos, la cantidad de veces que Israel fue llevada a juicio por ese tipo de crímenes. ¿Alguna vez se terminó de acusar a alguien? ¿Se probó algo? Y ganas no faltan, ¿eh? Israel no solo respeta la vida de los humanos en la guerra, sino también de los animales y la naturaleza, como lo ordena la Torá y las leyes de guerra actuales. Díganme qué ejército del mundo se comporta así después de que le masacraron miles de civiles y le secuestraron familias enteras. Mientras piensan, miren, ahí hay otro grupo de jóvenes que están haciendo actividades y yo digo qué lindo que los saquen de los hoteles un poco. Mientras quiero seguir dándoles a ustedes material para estar tranquilos con la postura que la conciencia les lleva a defender. Otra acusación es sobre el elevado número de civiles muertos en Gaza. Amigos, duerman tranquilos. Hamás ha dado estimaciones extremadamente altas de las víctimas, lo cual, dada la cínica historia de mentiras del Hamás, probablemente, y es de esperar, sean cifras muy infladas. Recuerden la mentira del ataque de Israel al hospital. Informaron que asesinamos 500 internados dentro del mismo y al final no hubo ataque, no fue en el hospital, no fue Israel y murió 35 personas en un estacionamiento. Si Israel no hubiera demostrado con imágenes la verdad, la gente seguiría cayendo en esa mentira. Hay algunos imbéciles y fanáticos que aún no se convencieron, incluso algunos que están vestidos con corbata y con traje. Pero ellos son un caso perdido. Yo quiero limpiar vuestras conciencias, como les dije. De acuerdo con Hamás, de alguna manera en Gaza murieron unos 10.000 civiles por los ataques aéreos israelíes. Y la abrumadora mayoría de estas muertes son de mujeres y niños. No hablan de hombres en edad de luchar. Hamás prácticamente no ha publicado fotografías de ningún combatiente, a pesar de que Israel afirma, y es verdad, haber matado a cientos de terroristas de Hamás que ocupaban puestos claves. El gran número de víctimas civiles en Gaza se debe al uso cínico que Hamás hace de su propio pueblo como escudos humanos. La OTAN observó que Hamás utiliza escudos humanos disparando cohetes, artillería y morteros desde o en proximidad de áreas civiles densamente pobladas, a menudo desde cerca de, presten atención, escuelas, hospitales o mezquitas. La OTAN también declaró que con esta forma de accionar, Hamás emplea un escenario en el que de todos modos ellos ganan. Si efectivamente el ejército de Israel utiliza medios militares y el número de víctimas civiles aumenta, Hamás puede utilizar eso como un arma en la guerra legal que lleva adelante. Eso le permite acusar al ejército de Israel y a Israel de cometer crímenes de guerra con la esperanza de que esas acusaciones lleven a sanciones internacionales contra el Estado judío. De hecho, los actos de Hamás están diseñados para maximizar la cantidad de víctimas civiles en Gaza. El cuartel principal de Gaza está ubicado debajo del hospital Shifa en la ciudad de Gaza, asegurando que cualquier intento de atacar a su cuartel militar conlleve una cantidad masiva de víctimas civiles. A pesar de encontrar los fondos necesarios para construir 500 kilómetros de túneles terroristas de alta tecnología por debajo de Gaza y reunir una gran cantidad de armas y productos militares, Hamás no construyó refugios antiaéreos ni un sistema de alerta de bombardeos en Gaza, como lo hizo Israel para protegernos a su propia población civil. De hecho, la forma en que los civiles de Gaza se enteran sobre los inminentes ataques militares de Israel es por el sistema de aviso previo para que los civiles puedan evacuar el lugar. Un sistema de Israel, Incluso entonces el Hamás a menudo evita que los civiles puedan evacuar el lugar, asegurándose que haya una gran cantidad de víctimas. Entonces, ¿quién está masacrando a civiles palestinos? Por último, acusar a Israel de genocidio es una forma breve de pedir su destrucción. A los antisemitas les encanta llamar nazis a los judíos y a Israel. Ellos explotan conscientemente la realidad de que el nazismo en el mundo de la posguerra se convirtió en la metáfora definitoria del mal absoluto. Y si los sionistas son, entre comillas, nazis, entonces es una obligación moral luchar contra Israel.
Esta es la conclusión de gran parte del antisionismo contemporáneo, amigos. Ténganlo en cuenta. En la práctica, esto se ha convertido en la forma más potente del antisemitismo contemporáneo. Acusar a los judíos de tener sed de sangre y buscar matar a los otros, especialmente a los niños, también aprovecha antiguos estereotipos antijudíos que no los hay. Y hoy se incorporó a Irán otra gran potencia llamada Rusia, que por siempre fue antisemita. Otra de las mentiras que nos juega muy mal a nosotros, y por eso quiero explicar cuál es la verdad, es que se la pasan diciendo que se necesita un cese de fuego ahora mismo. Y Biden, el presidente de Estados Unidos, es el principal promotor de esto y junto a él los políticos y manifestantes de todo el mundo piden un cese al fuego inmediato para aliviar el sufrimiento de los civiles de Gaza. Presten atención y ténganlo bien en claro. Poner fin a la lucha ahora mismo, sin ninguna demanda sobre Hamás, para que dejen de construir su arsenal o para que libere a los 241 rehenes, no es un gesto humanitario, es entregarle la victoria al Hamás. Imaginen que en medio de la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas aliadas se estaban acercando a Berlín, de repente hubieran aceptado un cese de fuego. Es algo loco. En medio de una guerra, cuando los objetivos militares están a la vista, y en el caso de Israel, terminar con el liderazgo y la capacidad de lucha del Hamás, terminar con esa amenaza, pedir un cese al fuego, es equivalente a pedir que Israel se rinda. Y amigos, se los está diciendo un padre de 2 soldados, un yerno y un hijo menor, que están en este momento arriesgando su propia vida en Gaza. Imagínense qué alivio sería para mí que haya un cese de fuego. Pero yo estoy en contra del mismo. Un cese de fuego en este momento dejaría a Hamás en el poder con su poder militar y su estructura de comando intacta. Sería una recompensa a Hamás por sus audaces ataques del 7 de octubre y daría una señal a los enemigos de Israel y a las organizaciones terroristas de todo el mundo respecto a que el Occidente no tiene estómago para luchar contra ellos y detenerlos. De hecho, Hamás se jacta de que planeará muchos más ataques contra Israel como los del 7 de octubre. Amigos, detener los combates para permitir que Hamás se reagrupe y se fortalezca, para Israel es equivalente a un suicidio. Los pedidos de cese al fuego para permitir que entren suministros a Gaza también dejan de lado el hecho de que los combatientes de Hamás cuentan con enormes reservas de alimentos, combustibles y suministros médicos. Ténganlo en claro, amigos, es pura verdad. Y yo pregunto, ¿por qué los manifestantes en New York o en Londres no salen a las calles gritando para que Hamás comparta sus suministros con los ciudadanos comunes de Gaza? Es revelador que muchos de los pedidos más ruidosos por un alto el fuego, como el emitido recientemente por la Unión Europea, imponen a Israel la responsabilidad de dejar de luchar contra Hamás en Gaza, pero exigen muy poco, nada de Hamás. Y finalmente, los pedidos de un cese al fuego inmediato ignoran que Hamás continúa atacando al Estado judío. Desde el 7 de octubre, Hamás ha disparado contra Israel más de 9.000 misiles hacia ciudades de todo el país. Hamás ha estado atacando a Israel en coordinación con otros aliados respaldados por Irán en la región, ya sea Hezbollah en el Líbano o el grupo combatiente Houthi en Yemen, ambos financiados y controlados también por Irán. Los cohetes sacuden a Israel a diario y más de 200.000 israelíes nos hemos tenido que refugiar en nuestros hogares por los constantes y mortales ataques. Hamás ya quebró un cese de fuego el 7 de octubre y no hay ningún indicio de que vayan a observar ahora otro cese de fuego. Como siempre digo, a llorar a la iglesia, en este caso ellos a la mezquita y los occidentales a la iglesia y donde quieran. Pero dejen de llorar. Un maldito perro atacó al león de Judea. Ahora que ruge, ahora que ataca, quédense en el molde. ¿Quieren llorar? ¿Están protestando? Vayan a Gaza, aprovechen y denles una mano a sus, entre comillas, hermanitos palestinos, inocentes y terroristas del Hamás. Y otra cosa, el día que cada uno de ustedes que llora y defiende a aquella organización terrorista del Hamás
haga por su propio país una mínima, un décimo de lo que están haciendo por ellos, la situación de vuestros países, Argentina, Bolivia, Colombia, Venezuela y todos esos países del tercer mundo, les aseguro, van a estar un poco mejor. Esto va a pasar, amigos, en Israel. Y este paraíso que están viendo acá en Eilat va a volver a ser todo un paraíso llamado el Estado sionista de Israel. Se los aseguro. Con su llanto y sobre toda su ignorancia. Y a los amigos les digo que se olviden a los que dicen que tenemos que negociar con Hamás. Eso es una utopía. Algunos piden que Israel negocie con Hamás para poner fin a esta guerra. Esta es la postura del presidente de Turquía, Erdogan, por dar un ejemplo, que considera que Hamás es un movimiento político legítimo luchando una guerra justa. Sin embargo, la idea de negociar con Hamás es una fantasía. Siendo una organización terrorista financiada por Irán, los estatutos de Hamás establecen que Hamás rechaza cualquier alternativa a la liberación total y completa de Palestina, desde el río Jordán al este hasta el mar Mediterráneo en el oeste. En otras palabras, todo el Israel actual, más las zonas actualmente controladas por la autoridad palestina. Los combatientes de Hamás creen que están involucrados en una guerra santa contra los judíos y se proponen matar a todos los judíos del mundo. La carta enmendrada de Hamás en el 2017 eliminó parte del lenguaje más incendiario sobre los judíos y permitió la existencia de un Estado palestino independiente durante un periodo provisional hasta que Israel pueda ser completamente destruido. ¿Entienden, amigos, con quién tenemos conexión, con quién tenemos vecindario, con quién quieren algunos líderes que nos sentemos a negociar? Hamás no acepta ningún compromiso ni coexistencia. En medio de la lucha actual, los oficiales de Hamás han reiterado su objetivo de borrar a Israel de la faz de la tierra y prometieron llevar adelante ataques terroristas todavía más crueles que los del 7 de octubre. Israel en este momento desea lo mismo, pero el ejército terrorista de Hamás. Y no se puede negociar con una entidad cuya meta es simplemente tu muerte y destrucción. Y con todo eso, es increíble, pero la opinión pública está en contra de Israel. Increíble. Pero amigos, como les dije antes, hay una luz de esperanza. Hoy en día puede parecer que la opinión pública está completamente en contra de Israel. Sin embargo, las publicaciones en línea están desfasadas significativamente de la opinión pública real. A Israel le va peor en Internet que en las encuestas de opinión pública en general y se los voy a demostrar. Los resultados promedios son de la existencia de 3 partidarios en favor de Israel por cada partidario palestino. Incluso cuando en redes sociales hay el doble de publicaciones pro-palestinas. Los palestinos están ganando en las redes sociales la batalla por un margen de 6-1. ¿Saben por qué? Porque ellos no diferencian entre Palestina y el Hamás como lo hace el ejército o el gobierno de Israel. Y así, con esa mentira, es más fácil convencer a la gente. Pero es una mentira, ténganlo en cuenta. Israel no está combatiendo contra Palestina. Israel no está combatiendo contra el pueblo palestino. Israel está combatiendo contra la organización terrorista, el ejército de Hamás y sus cómplices en Israel y en el mundo. Con todo eso, mucha gente apoya a Israel en su lucha. En los Estados Unidos, por ejemplo, el 65% de la población respalda a Israel en el conflicto actual contra el Hamás. La mayoría de las personas en Dinamarca, Francia, España y Suecia apoyan a Israel en esta guerra. Y amigos, incluso en Gaza, la gran mayoría de los encuestados en una encuesta reciente declararon que no confiaban ni votarían por Hamás si tuvieran la oportunidad de hacerlo en las próximas elecciones. Si bien en algunos entornos pareciera que el mundo entero reprende a Israel, la realidad es que gran parte de la opinión pública mundial está con Israel y apoya el ejército de Israel para que derrote al espantoso grupo terrorista del Hamás.
La prueba más evidente es que seguimos atacando dentro de Gaza hace más de 10 días y muy pocos son los que piden que dejemos de operar en Hamás. Cosa que pasó en enfrentamientos anteriores y pasará, les aseguro, dentro de 10 días. Esa es mi estimación, por lo menos. Cuando nos acusan que estamos dando un castigo colectivo a los civiles de Gaza, ellos se basan en gente ignorante, incluso aquellos vestidos o los que son políticos. Por ejemplo, el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, quien declaró erróneamente que Israel está dedicado a infligir un castigo colectivo a los civiles en Gaza. ¡Bruto! Él no es el único, Esta odiosa calumnia fue repetida muchas veces, incluso en periódicos y organizaciones de caridad de todo el mundo. El pensamiento detrás de esta mentira es de que Israel ataca o castiga a los civiles de Gaza por pura crueldad. ¿Para qué? Para vengarse por los ataques del Hamás. Pero la verdad, amigos, es exactamente la opuesta. El ejército de Israel está dedicado a la espantosa tarea de luchar contra una organización terrorista despiadada que utiliza deliberadamente a mujeres y niños como escudos humanos. Lo voy a repetir hasta que le entre en la cabeza de cada uno de todos los hombres que habitan en el planeta. En una terrible revelación reciente, les cuento, los soldados israelíes que luchaban contra las fuerzas de Hamás en el complejo del batallón de Jebalia informaron que cientos de mujeres y niños fueron enviados como escudo para proteger a los terroristas armados del Hamás. Y amigos, les estoy dando testimonios de primera fuente. Como les dije antes, tengo familiares, tengo hijos allá. Atacar blancos militares es muy diferente de un castigo colectivo destinado a dañar a los civiles. El, entre comillas, castigo colectivo es definido en el artículo 33, creo yo, de la Convención de Ginebra de 1949, relativa a la protección de civiles en tiempos de guerra. Les leo. Ninguna persona protegida podrá ser castigada por un delito que no haya cometido personalmente. Quedan prohibidas las penas colectivas y toda medida de intimación o terrorismo, dice. Está prohibido el pillaje. Están prohibidas las represalias contra las personas protegidas y contra sus bienes. Amigos, esto parecería una acusación contra el Hamás y no contra Israel. El Hamás, que desde el 7 de octubre ha disparado miles de misiles contra Israel, apuntando a zonas residenciales. Un Hamás que torturó y asesinó a 1.400 israelíes y continúa manteniendo a más de 240 rehenes israelíes, incluyendo bebés, niños, no combatientes y ancianos. Israel lucha de acuerdo a los convenios universales y le avisa a la gente con tiempo para que desaloje los lugares en los que va a atacar. Avisa por megáfonos, panfletos que lanza desde el aire y por medio de llamadas telefónicas casa por casa. Eso lo exime de ser acusado por atacar civiles que deciden quedarse, aunque la causa sea porque los obliga el Hamás a quedarse ahí mismo. Y esa es otra de las razones por la que Israel, aunque sea acusado de crímenes de guerra, nunca pueden comprobar nada. Israel tiene todo documentado y paralelamente a la guerra militar hay una guerra judicial. Entonces, en ese caso, aunque sean civiles, pasan a ser una amenaza para Israel. El Hamás lo hace a propósito. Si lanzan misiles desde un jardín de infantes y cuando Israel quiere destruir esa amenaza, el Hamás los obliga a los niños a quedarse allí como escudo protector, entonces los culpables pasan a ser ellos. Duele, pero hay que terminar esa amenaza, amigos. A ningún israelí, a ningún judío le gusta matar niños, le gusta matar inocentes. Nos ponen en un dilema de tener que elegir entre los niños de Israel, que los tenemos que proteger, o los niños de la parte de Gaza, que los mismos terroristas los ponen como escudos humanos para protegerse a ellos mismos. La tragedia de que Hamás utilice a su propio pueblo como escudos humanos, poniéndolos deliberadamente en peligro para avivar la indignación internacional contra Israel, no hace que la autodefensa de Israel sea inadmisible. El hecho de que el ejército de Israel advierta a los civiles sobre los ataques inminentes debería silenciar la acusación de que Israel se dedica a castigar colectivamente a los civiles.
quienes realmente quieren ver protegidos a los civiles de Gaza, deberían criticar justamente el escandaloso peligro al que los somete el Hamás y respaldar los intentos de Israel para liberar a Gaza del Hamás. Hacer frente a las difamaciones y mentiras no es fácil, pero es crucial, amigos. Las difamaciones contra Israel están inundando no solo el mundo virtual de la Internet, sino también las universidades y los lugares de trabajo. Una pena. Para terminar, quiero decirles que hacer frente a estas falsedades puede resultar difícil, es verdad. Hablar en nombre de Israel puede resultar embarazoso e incluso peligroso. Sin embargo, en esta guerra todos hemos sido llamados a servir, ya sea luchando en el frente o batallando en las primeras líneas del discurso público. No se queden callados, por favor. Al leer mentiras sobre Israel y la guerra actual, respondan, publiquen en las redes sociales, lean periódicos israelíes en línea, infórmense sobre la situación geopolítica en Israel y defiendan la verdad. Todos juntos podemos ayudar a eliminar estas y otras calumnias en la guerra mediática contra Israel y sus valores humanos por sobre todo. Una guerra que si no la detenemos aquí, les aseguro, les va a llegar a cada uno de ustedes, tengan o no hecha la circuncisión. Listo, amigos, con este hermoso paisaje vamos a cerrar el primer mes de la guerra. Oremos porque sea el último mes de todos. Oremos por los soldados que están al frente de la batalla, porque todas estas familias que estuvimos entrevistando y viendo en este paseo, en este video, regresen pronto a sus hogares. Para que Ditza Haima y todos los secuestrados vuelvan sanos y salvos y para que aparezcan los desaparecidos. Oremos por la paz, porque se haga justicia y para que el mundo se despierte y comience a hacer el trabajo que debe hacer. Acabar con el Hamás y todo el ejército terrorista. Defender la población civil de todo el mundo y no solo la de Gaza. Condenar a quien haya que condenar y castigar a los verdaderos culpables. Vuelvo a decir, yo prefiero de que el mundo me condene a que me consuele. Shalom.